quería compartirles una palabra con referencia a Juan el Bautista. Pero quiero comenzar con los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento. Libro de Malaquías, capítulo 4, si no recuerdo mal. Versos 5 y 6. Malaquías está profetizando la venida de Juan el Bautista. Lo hace 400 años antes, un poquito más de 400 años. Después de esta profecía, el Antiguo Testamento no recibe ninguna más palabra de Dios. Hay un silencio hasta que nos aparece lo que conocemos como el Nuevo Testamento, que en realidad no es Nuevo Testamento Mateo, porque Mateo todavía está bajo la ley. Lucas, Marcos y Juan también. Hasta Hechos 2, que desciende el Espíritu Santo, que empieza el tiempo de la gracia, todavía sigue siendo Antiguo Testamento, pero nosotros está alojado ahí para que nosotros podamos entender. Ahora, solo para ubicarlo son. Esta profecía viene de parte de Dios a través del profeta Malaquías, pero hasta que eso se cumpla, lo que él está diciendo, pasan más de 400 años de puro silencio. Y de repente aparece Juan el Bautista, y quiero hablar justamente de eso. Pero vamos a leer Malaquías entonces, capítulo 4, versos 5 y 6. Ahí está, muchas gracias. Lo tienen en las pantallas. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Ese día grande y terrible es la persona de Cristo. Porque no se olvide que Cristo puede ser el gran día para usted, el día si usted lo recibe, pero puede ser terrible si lo rechaza. Él está profetizando lo que va a suceder. Sus predicaciones harán volver el corazón ¿de quién? De los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendrán y haré caer una maldición sobre la tierra. Esa tierra está hablando de la tierra de Israel, no está hablando del planeta. Solo para ubicarlo lo que la profecía está diciendo, porque después va a tener consecuencias de eso. Ahora, es muy interesante porque Juan el Bautista tiene una particularidad. Él viene a comenzar un tiempo nuevo. Y vamos a ir viendo un poquito cómo es el contexto social que se encuentra Juan el Bautista y cómo es el contexto religioso que se encuentra Juan el Bautista. Para predicar un mensaje de arrepentimiento. No era cualquier mensaje. No le vino a ofrecer a la gente, si usted cree en el Señor, Dios le va a dar casas, me sale la palabra carro, coches nuevos. No. Él habla de arrepentimiento. En un contexto social bajo el dominio romano y con un gobernador local que estaba haciendo cosas impuras, en ese contexto él tiene que predicar porque comienza un nuevo tiempo. Recuerde que él es el último de los profetas del Antiguo Testamento e inaugura el nuevo tiempo del reino. Y se encontraba con un contexto social y religioso, contrario totalmente a lo que él venía a predicar. Mire lo que dice Marcos capítulo 6. Hay varios versículos, pero quiero enlazarlo con este pasaje. Marcos capítulo 6, verso 14.
Este Herodes que estaba a cargo de esta provincia era hijo de Herodes el Grande, un gran gobernador de toda esa zona. Era un tipo bravísimo. El dicho que se decía en esa época: es mejor ser un cerdo de Herodes que ser un hijo de Herodes. Porque difícilmente Herodes mataría a un cerdo, pero mató a varios de sus hijos. A su propio hijo. Este es el contexto social donde él viene a predicar. Quiero que solamente veamos el ambiente donde él va a predicar. El rey Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, oyó hablar de Jesús, porque todos hablaban de él. Algunos decían: este debe ser Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. El verso siguiente, por favor. Esto es lo que Herodes pensaba. Otros decían: es Elías. Incluso otros afirmaban: es un profeta como los grandes profetas del pasado. Recuerde que pasaron 400 años de silencio donde ningún profeta se levantó en ese tiempo. Entonces ellos estaban calculando quién era este, cómo apareció, qué era lo que pasaba. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo: Juan, el hombre que yo decapité, ha regresado de los muertos. Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan, para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era la esposa de su hermano Felipe, que era otro gobernador cercano. El que sigue, por favor. Perdón, es este. Juan le había estado diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Él se levanta para proclamar el pecado y al primero que lo acusa es al gobernador de esa provincia, que está respaldado por el emperador romano, como se imaginarán. ¿Usted se imagina los pastores, los predicadores, pastores modernos, cuando van a visitar a los presidentes? Que le llevan Biblia, le dicen que le va a ir bien, que todo está bárbaro. Y los tipos saben que son corruptos. ¿Pero por qué predican así? ¿Por qué nosotros no predicamos como Juan el Bautista? Porque a todos nos cuesta perder la cabeza. Todos hablamos de la vida eterna, pero luchamos para que la vida nuestra se alargue lo más posible. Lo que está pasando hoy en Venezuela, ¿sabe? Estuvo respaldado por pastores en la época de Chávez. Acá hay hermanos venezolanos que están sentados, y varios. Cuando el chavismo estaba comenzando, el respaldo más grande que tuvo fue de la iglesia evangélica y de muchos líderes evangélicos. Y decían: no, porque él lee la Biblia todos los días. No, porque él ora con nosotros en la oficina. Y muchos de ellos son súper conocidos. Y ahora están hablando en contra. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Juan el Bautista tenía un gobernador que no era elegido por el pueblo, era un dictador. El tipo lo podía matar ahora mismo. Este era el contexto social donde él tenía que predicar arrepentimiento. Y al primero que condenó fue al gobernador. ¿Por qué no tenían miedo lo que le podía decir el gobernador? ¿Cantamos de vuelta? ¡Cuán grande! Porque él tenía un Dios más grande que ese gobernador. ¿Saben por qué nosotros? Mire, el pastor lo puede contar esto. Acá hay reunión de pastores en nuestra iglesia y ¿era el primer martes o el segundo ocasión? Bueno, un martes del mes son invitados para comer acá. La iglesia paga la cena para los pastores de Morón. Bárbaro, para tener comunión, todo. ¿Sabe cuándo yo vi mayor cantidad de pastores? No cuando la comisión de pastores los citó, los de Morón.
cuando el intendente lo citó. ¿Por qué van cuando lo invita el intendente? Y no vienen cuando los hermanos, los pastores lo invitan. Yo fui con Graciela ese día. Estabas afuera, estabas en Nueva York. La verdad que me mandaste la invitación. 4 hileras de mesa había, como de acá hasta la entrada. No entraba de todo lo que éramos. Entonces yo me acerqué a los que hace más tiempo que están acá en Morón y le dije, bueno, acá hay un montón de gente hay muchos pastores que nunca vi. Y yo he ido a varias reuniones con ustedes. Me dice, tranquilo que yo tampoco. ¿Saben por qué? Porque creen que el intendente les va a dar lo que Dios ya nos dio. Solo quiero llamarle la atención. Nosotros estamos en un momento de cambio y lo primero que nos vamos a chocar es con una sociedad contraria a lo que vamos a predicar. Juan el Bautista no estaba tratando de juntar gente que lo escuche. Juan el Bautista predicaba, no le importaba quién era que estaba enfrente. Lo digo porque te tomemos coraje, porque van a venir momentos difíciles. Es raro porque estábamos celebrando que es reconocido por la municipalidad que el 31 de octubre es el Día de las Iglesias Evangélicas. ¿Por qué digo que es raro? Porque nosotros todavía para el gobierno no somos iglesia. Somos una asociación civil sin fines de lucro. Cuando usted va a la oficina del Ministerio del Interior, le digo porque fui muchas veces, usted está sentado al lado de los dirigentes de la Escuela Basilio, de gente que practica ocultismo, curanderismo y de otras religiones, entre comillas, que son cristianas. Porque nosotros no estamos reconocidos por el gobierno, como iglesia estoy hablando. Somos una entidad civil sin fines de lucro y nos sentamos con esta gente ahí a esperar que nos den el fichero de culto. Usted puede ir ahí a Edo, hay un cartel bien grande de la iglesia Basilio, ¿verdad? Del ocultismo, 100 años en el país. Y tienen fichero de culto como nosotros. ¿De qué sirve que nos reconozcan la iglesia evangélica el 31 de octubre? Si no somos para el gobierno, no somos iglesia. Nosotros nos vamos y desayunamos, porque nos sentimos confortables de esto. Yo solo, cuando estaba preparando y meditando, yo solo quería imaginarme la cara de Herodes cuando Juan el Bautista se le paraba adelante. Usted sabe que le tenían miedo, porque para colmo era bastante sanguinario y tenía un padre así, bien complicado. O sea, cuando él pasaba con el carruaje que él tenía bastoneros alrededor que golpeaba a la gente para que se postre. Perdón el versículo donde dejé, Dani, volvés de vuelta, que quiero terminar el relato. 19. Por eso Herodías le guardaba rencor. ¿Por qué le guardaba el rencor Herodías? Porque le estaba predicando la condición que tenía. Y quería ¿qué? Matarlo. Pero sin él... ¿qué dice? Sí, perdón, no alcanzaba a hablar. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada. Porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía. Recuerde que él era de origen judío. Porque sabía que era un hombre bueno y santo. Y Herodes se inquietaba mucho. Siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. O sea, él lo tenía a Juan y Juan le hablaba en contra y él lo escuchaba.
Cuando lo empezaba a condenar por la condición de pecado que tenía, métanlo de vuelta a la cárcel. Pero no lo quería tocar. Usted sabe que cuenta la historia que Hitler tuvo un pastor de origen polaco que él encarceló en el año 37, 1937, y hasta el final de la guerra lo tuvo encarcelado todo ese tiempo, pero nunca lo mató. Y un día uno de sus generales le dijo, concede la libertad a este pastor. Le dijo, no, ese es preso mío, ahí se va a quedar. Ahora, no lo liberaba, pero tampoco lo mató. Era loco, pero no comía vidrio. Ahora, ¿usted se imagina a una mujer si se pone en contra de un amigo tuyo? Ese amigo que tenés no te conviene, cuidado con este. Imagínese Herodías comiéndole la cabeza todo el tiempo. Y el momento llegó. Finalmente Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno y los oficiales del ejército, los ciudadanos prominentes de Galilea, y luego la hija del rey, también llamada Herodías, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. Pídeme lo que quieras, le dijo el rey a la muchacha, y te lo voy a dar. Incluso, juro, te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Es un montón eso. Ella salió y le preguntó a su mamá. ¿Qué le dijo la mamá? Cuando usted y yo vamos a confrontar el pecado, está en peligro de muerte en nuestra vida. Porque usted está enfrentando el pecado. No se está acomodando a la situación. Cuando yo le conté recién de lo que hicieron los pastores evangélicos, estando al lado de Chávez y respaldándolo y hablando a favor de él y que venía un gran cambio para Venezuela, ellos sabían que tenía tendencia a ser un dictador, pero nunca se rebelaron. Cuando está en juego tu vida, no es tan fácil predicar. Es cómodo hacerlo acá. Pero él sabía que cuando iba a declarar le podía costar la vida. Ahora, quiero advertirle a cada uno que en los próximos va a sucedernos algo parecido, porque vamos a tener confrontaciones con evangélicos. José Luis lo dijo más de una vez esto. Y un montón de nosotros como lo pasamos de largo. Cuidado con eso. ¿Por qué la confrontación? Porque nosotros vamos a hablar en contra del pecado y ellos van a decir, no es tan pecado. Dios te ama tanto que no te va a condenar. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué debo pedir? Su madre le dijo, espera que voy a pensar. ¿Por qué lo tenía recontra claro? Porque ella no iba a cambiar de vida. ¿Qué hizo? Liquidó al mensajero. El mensaje igual sigue vivo. ¿Qué pasa con la gente cuando nosotros hablamos del pecado? Cambia de iglesia. ¿Por qué? Porque te condena el mensajero. El mensaje sigue vivo. Usted máteme, pero el mensaje va a seguir vivo, porque usted nunca puede matar el mensaje. Podrá matar al mensajero. ¿Qué hace la gente cuando escucha un mensaje que habla de arrepentimiento? Se siente incómoda, porque es normal, yo también me siento incómodo. Pero si usted se arrepiente, eso que lee, ¿lo siente incómodo? Se empieza a acomodar a la voluntad de Dios, no a su voluntad. Y después que dice, no, que en esa iglesia no hay amor, no, que en esa iglesia los pastores no saludan, no, que en esa iglesia... O sea, son excusas. Pero lo incómodo es el mensaje cuando te confronta con la realidad.
Ella no lo tenía que pensar porque ya lo tenía en la lista. Dijo, lo que quiero es esto. ¿O usted alguna vez cuando fue al shopping con su mujer le dice, ¿qué vas a comprar? Ay, voy a pensar. No, ya sabe, el lugar, el precio y lo que se va a traer. Lo único que necesita es que vos pongas la tarjeta. ¿Sí o no? ¿O me pasa a mí solo eso? Un montón. A mí solo, a mí solo. El otro día hace un calor hoy, digo, no, me quedo en el coche. No, acá. ¿Para cómo me dio una nueva del BBVA? Esta es la situación social que confrontaba Juan el Bautista. ¿Por qué nosotros tenemos tanta gente defendiendo a políticos? Y no estoy hablando de un lado o del otro, estoy hablando de políticos en general. El político piensa en votos, lo que quiere es poder y lo que único le necesitas. Ahora, ¿cómo hay gente evangélica defendiendo posiciones? Sin Cristo el poder es corrupto siempre, aún con Cristo. Ahora, lo que yo no entiendo, ¿qué hacen sacándose foto con ellos? No, que fuimos y le regalamos una Biblia. Hay uno que yo vi fotos, creo que le regalaron como 10 Biblias. Siga regalándole. Si no se arrepiente y cambia de corazón, va a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué creemos que nos va a beneficiar el político de turno? Lo dijo él, no lo va a hacer, porque no está preparado para eso. Por eso Dios dice, Jesús dijo, confía en Dios, confía en mí. Tengan descanso en mí, descansen en mí. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nosotros preferimos confiar en el hombre cuando nos engañó siempre el hombre. Ahora, ¿cómo era la situación espiritual? ¿Cómo eran los líderes religiosos de esa época? Porque ese contexto, lo que yo traté de buscar es similitud entre ese gobernador y los gobernantes que nosotros tenemos. No hay diferencia. Lo único que a los nuestros los votamos nosotros y a ellos te lo imponían. Era una dictadura. Ahora, ¿cómo eran los líderes religiosos de la época? Casi digo peor que los otros. Mira. Venga conmigo a Mateo capítulo 17. Recuerde que se está cambiando el paradigma. Juan es la bisagra que sale del Antiguo Testamento para introducirnos en el Nuevo. De Israel como pueblo de Dios al reino de Dios. A que todos, no importa el lugar donde hayas nacido, todos pasamos a ser pueblo de Dios. Pero en el medio, la bisagra es Juan el Bautista, que está ahí en el medio. Ahora, la profecía que yo le leí, la leían los sacerdotes y el sumo sacerdote todos los días, porque ellos tenían obligación de leer la Escritura. El martes Adrián explicó cómo hacían para aprender la Biblia, el Antiguo Testamento, los judíos. Explicó de qué edad tenían que aprender el Pentateuco, de qué edad tenían que aprender todo el Antiguo Testamento. Si no escuchó el mensaje, fue buenísimo. O sea, tenías 15 años y ya sabían de memoria todo el Antiguo Testamento. Quiere decir que esta gente, que eran los líderes, lo conocían de memoria porque los tenían que seguir repitiendo. O sea, la profecía de Malaquía, ¿para ellos era una sorpresa? No. ¿Por qué no la veían? Porque tenían dos velos. Su ceguera espiritual y el velo de la religión. La ceguera espiritual es cuando tú no quieres ver. Tienes una religión y tú estás conforme con ella. Eso es lo que ellos tenían. Dos velos que le tapaban, que no le permitían ver.
Perdón, Mateo 17:10. Dije al revés, me parece, ¿no? Bueno, perdón. Mateo 17:10. Entonces está cambiando y ahí va a haber una transformación. Pasamos del judaísmo al reino. Y para pasar del judaísmo al reino, ¿qué había que predicar? Arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no podés cambiar de tu religión al reino. Luego sus discípulos le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? ¿Por qué insistían en eso? Le preguntan directamente a Jesús. El versículo siguiente, por favor. Jesús le contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Pero les digo, Elías ya vino. ¿Cómo que ya vino? O sea, los mismos discípulos están sorprendidos. Ya vino, pero no fue reconocido. Y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera, también harán sufrir al Hijo del Hombre. O sea, así como lo hicieron con él, lo van a hacer conmigo. ¿Por qué no lo reconocieron? Por el velo. La profecía estaba, todos querían que venga el que venía a preparar el camino, pero cuando vino y dijo, arrepiéntanse, ¿qué pasó? Este no es. Porque no es lo que yo esperaba otra cosa. Yo el anticristo pensé que venía de cuerno rojo y con una cola larga. No, viene de traje, corbata y es evangélico en muchos aspectos y es muy carismático. Si no tenés el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo dentro de Dios guiándote, usted y yo vamos a seguirlo como si Él fuera. Es lo que la otra vez dije. Si llegan a hacer el templo de vuelta en Jerusalén, los primeros que van a llevar sacrificios son los evangélicos. Porque no, tenemos que volver a la ley como hacen un montón. Usted se ríe, pero empieza a notarlo. Si el templo lo construye. Yo vi a un pastor, hermanos, conocido, con un papelito, un rollito, un papelito, metiendo y grabándose porque recibe ofrenda por eso. Hermana, usted que me dio esta petición, escuche, Juanita, mire, estoy poniendo en el muro los lamentos para que... Porque pone es muy fuerte. ¿Usted puede creer que porque usted pone la petición en el muro los lamentos, Dios lo va a escuchar? Esa es la condición que nosotros tenemos del liderazgo hoy. Y hay una reforma espiritual que Dios está haciendo dentro de la iglesia. Pero el velo de la religión, hay muchos evangélicos que no lo quieren dejar. Porque no les conviene. Ayer yo le estaba explicando a los hermanos, porque estaba dando una clase online con Estados Unidos. No sé, yo mientras, tanto yo como José Luis, cuando salimos de casa, hasta que llegamos a la casa de los pastores, nosotros pasamos 20 horas. Entre subiendo un avión, bajando de otro, agarrando maleta, pasando por migraciones que te piden los documentos, que te revisan esto. Y yo que tengo el aparatito acá, tengo que andar con un papelito diciéndole, no me pases por la cosa. Pasan por el costado, pero me revisan todo. O sea, yo salgo a las 4 de la tarde, el martes, de mi casa, pero no llego hasta las 11 de la mañana, a las 11, 11 y pico, hasta la casa de la pastora. Y después tengo hermanos que vienen y me dicen, ay, perdón, pastor, que no pude venir al estudio, pero venía del trabajo, estaba cansado. Viven a 10 minutos con un coche de última generación, con todo, que como le explicaba ayer al carnicero, hasta los asientos tienen calor. Como son de cuero, y el cuero se enfría, imagínate, estoy hablando que estamos hablando 10 grados bajo cero. Usted está en la casa, usted prende el coche con el mando, pero también puede prender la calefacción.
Quiere decir que cuando se sube el coche ya está caliente. Y el asiento también, y el respaldar, porque tiene calor en los dos lugares. Y me dice, no, perdóneme, pero no puede venir. Yo digo, ¿este sabe que vengo 20 horas viajando? Y el otro día contó José Luis, al Bronx tenemos 2 horas y pico para ir de coche, por autopista. Y a Pensilvania también. Y para colmo, cuando está así el tiempo, es peligrosísima, porque se cristaliza la ruta. ¿Por qué no lo descubrían ellos? ¿Cómo no se dieron cuenta que los discípulos mismos tampoco se dieron cuenta? Por el velo. Volvé, Dani, sobre eso. Bueno, no sé quién está en los controles. Yo digo Dani, pero me parece que está. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Claro, porque Jesús le dijo, el anterior, el versículo anterior, Dani. Pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido. Ellos prefirieron maltratarlo de la misma manera. También harán sufrir al Hijo del Hombre. Ahora sí, solo para enlazarlo. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Ahí recién se les reveló el siguiente. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y ahí empieza el relato de otro pasaje. ¿Qué me pasa acá? En esa época había 2 sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Es raro porque el sumo sacerdote tenía que ser. Pero el verdadero era Caifás. El verdadero sumo sacerdote era Caifás, pero Anás era el suegro de él. Y era en realidad el que daba la orden. Todo parecido a la realidad que vivimos en las organizaciones evangélicas es pura coincidencia. Por eso, cuando lo capturan a Jesús, el primer lugar donde lo llevan es a la casa de Anás, no de Caifás. Va a la casa de Anás y después lo llevan delante de Caifás, que ahí está reunido todo el Sanedrín. Porque la verdadera autoridad la tenía el suegro, no él. Ahora, en esa lucha de poderes, y en todo ese ámbito espiritual, era lo que Juan tenía que confrontar. Mateo 11, versículos 7 al 14. Lo que Dios tenía diseñado para la llegada de su Hijo como el Mesías, no había ni religión, ni poder político que lo detenga. Lo que Dios está haciendo dentro de la iglesia no lo vamos a detener nosotros, hermano. No estoy de acuerdo con la modernidad de la iglesia. Yo me encontré el otro día con un cantante cristiano, me dijo, no, yo sigo cantando los himnos. La gente cree que porque se detiene, Dios va a decir, no, yo sigo. No tiene que ver con los himnos. Hoy vine vestido así y yo digo, pero mi vestimenta puede cambiar. No, si no cambio yo la vestimenta. Antes usaba traje y corbata. Hace poco regalé 6. Ya hace un montón de años que no uso. La vestimenta, la forma como nosotros entregamos el mensaje, no va a transformar a nadie si primero no nos transformó a nosotros. Eso está clarísimo. Miren lo que dice. Lo dije bien, ¿no? Mateo 11, 7. Perfecto. Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con las más leves brisas? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa
viven en los palacios, no en el desierto. ¿Buscaban a un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Eso está hablando de Jesús, de Juan el Bautista. Juan es el hombre al que se refiere las Escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. O sea, eso está en la profecía que Isaías da y después Malaquías lo que nosotros leímos. Les digo la verdad, es Jesús el que está hablando, ¿eh? De todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Es tremenda la declaración. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de los cielos, ¿qué pasa? ¿Por qué es superior a él? Porque la revelación de Dios es progresiva. En la primera revelación del Antiguo Pacto, Juan aparece como el más ilustre de esos predicadores, porque prepara el cambio que está por suceder. Recuerde que pasa de 12 tribus a 12 apóstoles. Jesús hizo el cambio así instantáneo. Y Jesús le dice, ustedes fueron a ver un tipo bien preparado, pero él estaba así porque él estaba preparando el camino para la llegada mía. El cambio se estaba ocasionando. El asunto era la resistencia en el mundo secular y la resistencia en el mundo espiritual, en la iglesia, en el sistema religioso de esa época. El mensaje que él entrega es fundamental para que nosotros podamos comenzar una nueva, o ellos tenían que comenzar una nueva temporada. De 12 tribus pasa a 12 apóstoles. Hace como 2 o 3 días atrás me escribe una pastora y me dice, voy a hacer un discipulado intensivo. Ah, qué bien le puse yo. Pero voy a empezar por salvación y nuevo nacimiento. Porque me di cuenta que hay mucha gente que nunca experimentó eso. Yo pensé que me iba a decir, bueno, mándeme algún material que me pueda dar para Cristo el todo en todo, qué sé yo, de cosas de Fabiano, de Lara, que... No. Mensaje, si tiene algo que hable del nuevo nacimiento. Porque hay mucha gente que no experimentó ni sabe lo que es. Para entrar de lo que era la religión judía al reino, había que nacer de nuevo. Jesús se lo explicó a uno de los grandes líderes del Sanedrín. Para entrar a la vida del Espíritu y salir de nuestra religión evangélica, si no nacemos de nuevo, nunca podemos experimentar la vida. El tema es, hace muchos años que yo vengo a la iglesia. Como me dijo uno el otro día, no, pero yo siempre pongo el diezmo. Hablando de eso que me olvidé que el pastor me lo pidió. El diezmo lo vamos a tomar, personalmente el pastor va a estar orando por todo. Así que si tiene su diezmo preparado, cuando vaya a pasar, no lo coloque en la cesta, aparece acá adelante que vamos a estar orando por usted. Solo que me lo olvidé al principio. ¿Por qué estoy colocando este mensaje? El pastor habló de la gracia, la pastora habló el otro día de cómo los judíos se preparaban y se les enseñaba todo el Antiguo Testamento, porque creo que es crucial, si vamos a empezar un 2025 diferente, es que todos hayamos tenido la experiencia de haber nacido de nuevo. Que nosotros tenemos que entender, y la alabanza, todo lo que se estuvo hablando, tiene que ver con esa comunión que tenemos que tener, porque nosotros no tenemos relación con Dios, nosotros tenemos comunión con Dios. O sea, relación yo tengo con Willy porque somos dos personas diferentes,
Pero si soy uno con el Padre y uno con el Hijo, no tengo relación, tengo una común unión. Porque estoy unido a ellos y ustedes están unidos a ellos. Ahora, en esa unidad yo tengo que sentir que yo soy uno con el Padre y con el Hijo porque ya Él me dijo que ya soy uno con ellos dos. El que no lo experimentó, ¿quién soy? Yo. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron dentro del Evangelio que yo tengo que buscar a Dios. Tenés que tener una relación con Dios. No, yo tengo común unión. Soy uno con Él. ¿Es lo mismo tener relación que tener una común unión con el Espíritu, con el Hijo y con el Padre? No, no tiene nada que ver. La gran diferencia es que cuando yo nazco de nuevo, se me da un espíritu nuevo, que es el Espíritu Santo, para que yo, la única manera que puedo tener comunión con Dios es tener el mismo espíritu que tiene Dios. Se me dio un corazón nuevo. No es que Dios arregló mi corazón viejo, no, me dio el corazón de Él y me lo implantó. Y ahora tengo el corazón del Padre, el Espíritu del Padre y el ADN del Padre. Quiere decir que tengo común unión con los tres. ¿Qué nos pasa a nosotros? Yo no lo siento. Es que no tiene que ver con nuestros estados sentimentales. Tiene que ver con lo que la Biblia dice acerca de cuál es nuestra común unión con Él. Porque nosotros, sobre todo los latinos, nos sentimos que si no nos pasa algo así como sobrenatural, parece que Dios no estuviera. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué momento sentiste que Él se fue? Son tus estados emocionales que a veces te levantás contento y otras veces con lucha. Pero Él, la común unión, nosotros la mantenemos. No importa lo otro. O sea, si usted saca un pez del agua, ¿qué pasa con el pez? Fuerte, ¿qué pasa con el pez? ¿Y con el agua? ¿Sigue siendo agua? Si usted sale de Dios, ¿qué pasa? Si usted y yo dejamos de estar en Cristo, ¿qué pasa con nosotros? Estamos muertos. ¿Y con Él qué pasa? Sin embargo, el que busca que estemos en comunión es Él, no nosotros. El pez fuera del agua se muere, el agua sin el pez sigue siendo agua. Yo sin Dios no soy nada, un muñeco de barro. Pero con Él todo lo puedo porque en Cristo todo lo puedo porque estoy en Cristo. Ahora, si salgo de Él, dejo toda esta gracia que Dios me puede dar para que yo ministre, se evapora, se va, no sirve. Y muero espiritualmente. Pero Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por eso es tan importante nuestra común unión. Ahora, para terminar. Aunque matan a Juan el Bautista, crucifican a Jesús, estos mismos que les he hablado, la religión judía seguía funcionando. Seguían haciendo los sacrificios en el templo. Caifás seguía siendo el sumo sacerdote, y Anás era por tiempo sumo sacerdote, un tiempo lo dejaba el yerno, La religión seguía funcionando. Pero un poco más de 30 años después de la muerte de Jesús, destruyó Tito el templo, arrasó totalmente con la ciudad de Jerusalén y no quedó. ¿Y ellos qué podían decir? ¿Viste? Al final, lo decapitamos a Juan el Bautista, que decía que había que nacer de nuevo, arrepentido, porque si no el juicio de Dios va a venir. Y Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Lo matamos a los dos y no pasó nada. Pero la palabra de Malaquías se cumplió. La tierra fue arrasada por el Imperio Romano.
Cuando ellos tardaron 3 años en capturar Masada, que era un fuerte que había hecho Herodes el Grande, que estaba a la cima de un monte que era inaccesible. Tardaron 3 años en conquistarlo. Pero los soldados romanos estaban tan enfurecidos porque la idea era conservar el templo y solamente agarrar a los rebeldes judíos que se habían levantado. Los soldados romanos tenían tanta bronca que cuando entraron destruyeron todo, mataron todo, aún a expensas del mismo general que en ese momento era Tito, que era el hijo de Diocleciano, que era el emperador. ¿Y qué pasó con la religión judía? Siguen manteniendo todo lo externo. Pero como dijo el Señor, les quitó el reino a ellos y se lo dio a gente que produzca frutos de ese reino. Ahora ellos siguen practicando religión, sin vida. Como expliqué el ejemplo del pescado. Usted puede seguir practicando una religión como la que abrazó los últimos 10, 15 años, pero sin vida, sin la vida del Espíritu. Recuerde, Dios estaba con los judíos, pero Dios ahora está no con nosotros. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Si usted y yo no hemos nacido de nuevo, todo lo que practicamos como religión se va a desvanecer como se les desvaneció a ellos casi un poco más de 30 años después de que Cristo fue a la cruz y resucitó. Pero ellos prefirieron quedarse con la religión que con aquel que traía esta transformación de una vida nueva. Él le dijo, ya no quiero estar con ustedes, quiero estar en ustedes. Siga quejándose del gobierno de turno que nos toca, en lugar de ser agradecido porque Dios le dio un día más de salud. Y porque en la fiesta tuvo toda la familia alrededor y pudo disfrutar de ella. Porque a nosotros nos atrapa tanto el sistema, nos atrapa tanto, que nosotros podemos estar bajo la mayor estado de bendición que es estar completo en Cristo y todavía seguir molesto. No, pero viste, en Navidad hizo un frío bárbaro y yo tenía preparado para ir a la pileta. Gente que me mandó un mensaje, ¿usted celebra la Navidad? No, porque es una fiesta pagana. Le dije, hacé lo que quiera. Yo no celebro fiesta, yo celebro que Cristo nació en mi corazón un día. Todo lo demás tiene que ver con un sistema comercial, el cual no comparto, pero yo celebro a Cristo en mí. Solo quiero concluir, no estoy amenazando, no estoy señalando. Tenga cuidado. Y mire, si usted tiene comunión con Dios o solo tiene una relación semanal con Dios. Eso depende exclusivamente de que usted le entregó su vida a Él o no se la entregó. Solo le estuve mostrando el contexto social y religioso que tenían Juan el Bautista y nunca se amedrentó de predicar en contra de los dos, del sistema político y en contra del sistema religioso. Porque el mensaje de Juan no lo dio él, era Dios hablando a través de él. Era Dios diciéndole, esto es lo que tienes que hablar, porque tienes que preparar el camino para el nuevo tiempo. A mí me pareció
que fue corto el tiempo de Juan en la tierra. Me hubiera gustado que quede más tiempo. Porque la verdad que tenía un mensaje revolucionario. Pero hermano, es mejor predicar lo que Dios te manda en corto tiempo. La pastora dijo, hizo lo que tenía que hacer. Es mejor, hermano, predicar en corto tiempo todo lo que Dios te mandó que estar 100 años hablando tontería y entreteniendo a la gente. Esto es vida o muerte, no sé si usted sabe. O usted tiene una eternidad con Dios o tiene una eternidad sin Dios. No es un juego. Y usted está acá, sano, bárbaro, pero esta noche puede partir a la eternidad. Y si no tuvo un nuevo nacimiento, hola, ¿me está escuchando lo que le estoy diciendo? Si no nació de nuevo. Me encontré con una carnicería que trabajo juntos y dice, ¿cómo el tema? Dice, con el barba, porque yo plata doy, ofrenda doy, diezmos doy, me porto bien, me recibirá. Y no creo. ¿Por qué? Porque no te conoce. Y él no va a dejar entrar a la casa nadie que no conozca. Pero yo me porto bien, ¿ves? Sistema evangélico. Yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Voy los domingos a la iglesia. Él no deja entrar a nadie que no conoce a la casa. Por eso en esta mañana, si no nació de nuevo, este es el momento para que lo haga. Este es el momento. Y si por alguna razón te dijo, no lo siento a Dios, no lo siento conmigo a Dios, no es cuestión de sentimiento. Vaya a la Biblia que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tiene que ver con mi estado emocional o el suyo. Incline la cabeza por un momento. Ahí donde está. Si usted quiere hacer su confesión de fe, lo puede hacer. Pero nosotros tenemos en la iglesia esta sana costumbre de invitar a aquellos que no nacieron de nuevo, que vengan aquí adelante y puedan recibir a Jesús como su Salvador. Es un acto de valentía, claro, porque usted se tiene que parar y decir, yo quiero nacer de nuevo. Recuerde que usted haya recibido un milagro no significa que nació de nuevo. Que usted haya sido sanado no significa que nació de nuevo. Pero la gente dice, no, si Dios me sanó a mí. Puede recibir un milagro, pero no conocerlo. No haber tenido un encuentro con Él. De hecho, sin ofender, usted puede cantar en la iglesia. Puede servir en la iglesia y no haber nacido de nuevo. Puede hacer como nosotros que predicamos un montón de tiempo. Y José Luis en una reunión de pastores dijo, yo nací de nuevo. Después de tantos años de estar en el púlpito, el pastor que estaba al lado mío me codió. Y me dice, ¿usted escuchó lo que él dijo? Sí, que nació de nuevo. ¿Cómo un hombre como él va a decir eso? Y digo, es que es la verdad. ¿Por qué nos cuesta reconocer? Si es la verdad, lo tengo que hacer. Así que si alguno quiere pasar aquí adelante, venga solamente para que usted pueda decir, Señor, yo reconozco que necesito nacer de nuevo. No quiero tener una religión, no quiero tener una relación, quiero tener común unión. No hace falta que miren, quédense con los ojos cerrados, porque lo que Dios está haciendo en el Espíritu, usted y yo no lo podemos ver con nuestros ojos naturales. Es el Espíritu el que está obrando. Y es la vida de Él la que opera. Señor, celebramos la vida eterna que nos ha sido dada. Y celebramos un hombre como Juan el Bautista, que tuvo la valentía de pararse delante de reyes, de gobernantes, y condenarlos por el pecado. Que podamos, Señor, tener esa misma valentía de pararnos delante de gente impía, pero con cargos importantes. Y prediquemos y hablemos
de que necesitan arrepentirse y nacer de nuevo. Muchas veces hay celebridades evangélicas que no nacieron de nuevo y aparecen en programas de televisión, en el internet, dando mensajes y nunca experimentaron el nuevo nacimiento. Hablan de Dios porque su mensaje lo tienen estudiado, pero no tienen común unión con Él. En esta mañana celebro la vida del Hijo que está en mí a través del Espíritu. Celebro la comunión que tengo con Él. Porque hubo noches que no te sentí. Hubo madrugadas que te hablaba y parecía que no me escuchabas. Pero tú estás aquí. Tú vives dentro de mí, más allá de mis estados emocionales. Más allá de mi momento de tristeza o alegría. Gracias por darme la oportunidad que en medio de ser un evangélico tradicional, te revelaste a mi espíritu para nacer de nuevo. Gracias porque me has dado muchas cosas materiales. Me has dado una familia, unos hermanos, unos padres maravillosos. Pero la mayor experiencia que tuve es que después de ser por muchos años evangélico, hoy me siento tu hijo. Me siento un nacido de nuevo. La vida tuya, Señor, está en mí. Y yo celebro esta nueva naturaleza. En el nombre de Jesús, oro por cada hombre o mujer que está aquí o nos está siguiendo a través de los diferentes medios, Señor. Para que allí donde está tengan un encuentro contigo, real, genuino. Y que aquellos que nos toca predicar la palabra, prediquemos con esa autoridad y esa audacia de saber que para entrar en el reino de Dios necesito nacer de nuevo. No necesito trabajar para ti, no necesito hacer cosas para ti. Necesito nacer de nuevo. Y eso no es obra humana, es obra del Espíritu, como le dijiste. Lo nacido de la carne, carne es, pero lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Gracias por cada hombre y mujer que trajiste en esta mañana. Gracias por hablarnos tan profundamente. Porque así como Juan el Bautista se encontró con una sociedad corrupta y una religión corrupta, nosotros enfrentamos eso, Señor. Por eso danos la valentía, la audacia, la vitalidad física, aquellos que ya somos mayores, para predicar esta palabra de arrepentimiento con audacia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús.